Ja, herzlich willkommen. Wir haben eine Information zum Studium in Deutschland jetzt, wo ihr auch nach der Präsentation ganz viele Fragen stellen könnt. Ich begrüße euch alle. Die Eltern sind auch da. Sehr schön. Dankeschön. Und ganz herzlich begrüße ich den Alain de Dompierre de Chauffier, der in Frankfurt studiert, Jura, hat 2020 hier sein Abitur gemacht und wird euch jetzt ein bisschen was erzählen und ihr könnt ihn bitte mit ganz vielen Fragen löchern. Ja? Dann übergebe ich an Alain. Vielen Dank. Danke. ¿Me escuchan, chicos? ¿Allá atrás? Bien. Joya. Bueno, como saben, soy Alain de Dompierre. Estudio hace un poco más de un año y medio Derecho en Frankfurt. Y a diferencia de lo que por ahí pueden pensar, yo no vine a convencerlos de que se vayan a Alemania, pero vengo a pedirles que se informen y yo estuve en su lugar, entiendo lo que es el problema de tener tantas opciones por ahí de ir a estudiar, pero les digo, la única forma de solucionar este problema es teniendo toda la información a la mano. Primero voy a hablar un poco de los pros y contras, desde mi punto de vista, por supuesto, de estudiar en Alemania. Luego, cómo redujo un poco la búsqueda y después, obviamente, tomar una decisión de dónde estudiar y qué estudiar. Más tarde voy a hablar sobre qué cosas tener en cuenta si uno está interesado en ir a estudiar a Alemania. Y por último, sobre opciones de viviendas, que es un tema un poquito más complejo, y opciones de financiamiento, becas, etc. Bueno, primer punto a favor. Por supuesto, como muchos saben, estudiar en Alemania es gratis. ¿Por qué puse un signo de pregunta? Porque no lo es del todo, obviamente, hay universidades privadas y estatales y también hay que costear un montón de costos aparte de los de la universidad, que en sí son muy bajos, pero de todas formas hay que tenerlos en cuenta. Segundo punto, reconocimiento internacional. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención y más me invitaron a ir a estudiar a Alemania es el reconocimiento internacional, que es gracias a todos los tratados, digamos, entre Alemania y la Unión Europea. Una vez que estudiaron en Alemania es mucho más fácil ir a estudiar a todo el resto de Europa y trabajar sin problemas, cosa que no se da tanto en Sudamérica o en otros países del mundo. Tercer punto, muchos toman por sentado que lo único que se puede estudiar en Alemania son carreras en alemán. No es cierto, también hay bastantes estudios en inglés, sobre todo en la parte del posgrado, pero también incluso en el pregrado. Una cosa que me gustaría decir es que todo lo que está subrayado son links, así que si hay algo que no puedo entrar mucho en detalle por el tiempo, después les van a enviar la presentación y pueden leer un poco más sobre los temas. Cuarto punto, mi favorito, posición geográfica. Como ven, Alemania está en el centro de Europa, en el corazón de Europa, y es muy fácil, gracias a las conexiones de tren y de avión, y tampoco muy caro, viajar y conocer países alrededor de Alemania. Luego, otro punto importante para mí y para muchos es el crecimiento personal, que significa vivir solo, vivir lejos de la familia, aprender por ahí un poco mejor un nuevo idioma, acostumbrarse a otra cultura, entre otras cosas. Descuentos para estudiantes. Algo que hay que tener en cuenta estudiando en Alemania es que para muchas cosas, incluso para ir a la cancha, para ir a museos, para ir al teatro, hay un montón de descuentos para estudiantes, que es algo que yo siento que acá no existe simplemente. Luego, hay muchas personas, muchos estudiantes que por ahí necesitan un poco más de plata o simplemente quieren tener un ingreso extra, y para eso en Alemania hay muchas y muy buenas oportunidades de trabajos pequeños, de trabajos en la universidad y de trabajos en paralelo a la carrera. Otro punto importante por ahí es el señalar que hay un montón de latinos, no hay tantos argentinos, pero mi idea es que cada vez haya más. Luego, semestre en el extranjero. Este es un tema que yo creo que no está muy desarrollado acá, y es que también pueden estudiar un semestre en el extranjero e incluso pueden obtener ayuda del Estado alemán para financiarles gran parte de la estadía en el país en el extranjero. Últimos dos puntos, seguridad y estabilidad. Por supuesto, Alemania no es un país donde hay cero delincuencia,
ni tampoco hay ningún problema, pero les puedo asegurar que es un país estable, que hay seguridad y que uno puede andar por la calle sin miedo de que te roben, etc. Y luego otra diferencia grande que encuentro que hay entre Alemania y Argentina son las infraestructuras de las universidades que invitan a que los estudiantes pasen mucho tiempo, que puedan, aparte de los departamentos, estudiar en la biblioteca, almorzar barato en la mensa, como se le llama ya, el comedor. Y eso es una cosa que creo que no hay que infravalorar, que está muy buena para los estudiantes y que realmente se puede aprovechar un montón. Luego, puntos en contra, que no hay que tener, que es el desarraigo. Eso le pasa a cualquiera, por ahí algunos más que a otros, pero es algo que es muy complicado por ahí llevar. Ahora, les aseguro que si ustedes están abiertos a conocer nueva gente, a aprender mejor el idioma, a ser sociables, no debería ser un gran problema, más allá de extrañar a la familia, que por supuesto siempre puede ir a visitarlos y ustedes pueden venir acá a visitarlos a ellos. Luego, lo que más le cuesta a un montón de mis compañeros, por ahí a mí no tanto personalmente, es el clima. El invierno en Alemania es más frío que acá, es más largo también. A veces uno vuelve a la facu 4:30, 5 y ya es de noche, lo cual es un garrón. Pero en verano también el día es muy largo, hay un montón de parques, hay un montón de cosas para hacer y no es tan terrible por ahí como lo pintan muchas personas. Último punto, muchos cambios. Es cierto que una cosa es cambiar de la facultad, del colegio a la facultad, pero otra mucho más complicada por ahí también es cambiar del colegio a la facultad en el extranjero, aprender una nueva cultura y también tener que hacerse de amigos nuevos, etc. Acá puse otro mapa para que vean un poco la diferencia de superficie que hay entre Argentina y Alemania. Como ven, Alemania no es tan grande como uno se lo imagina, si bien tiene casi el doble de la población de Argentina, solo la provincia de Buenos Aires tiene casi la misma superficie de la totalidad de Alemania. Por lo tanto, es muy fácil ir de un lado al otro, visitar amigos y moverse en el transporte público, que realmente es muy bueno. Bien, ¿cómo reducir la búsqueda y tomar una decisión? El primer punto que personalmente tuve en cuenta es la carrera. Por supuesto, la mayoría de carreras se pueden estudiar en más de una ciudad, pero puede ser un factor que achique un poco la búsqueda, si bien hay carreras muy específicas que no se estudian en todos los lugares, por eso hay que tener en cuenta un poco más o menos en qué dirección van y en qué es lo que les gustaría estudiar. Luego, ciudad. Esto es un tema que muchos no tienen tanto en cuenta, creo yo, y es que es muy distinto estudiar en una ciudad chiquita que en una ciudad grande. Una ciudad grande, por lo general, hay muchas más cosas para hacer, como, por ejemplo, ir a la cancha, ir a museos, etc. En cambio, por ahí una ciudad más chica simplemente tiene una gran universidad, pero hay un poco menos de actividades que puedan hacer. Luego, otra pregunta importante es si estudiar en una universidad o en una Hochschule. No sé si está muy al tanto de qué es una Hochschule, pero es otra opción que cada vez tiene más peso en Alemania, que es estudiar en una universidad, pero por lo general las clases son más chicas, son de 30 a 50 personas y no estás en un seminario con 500 personas y el profesor nunca te va a ver la cara probablemente, a menos que preguntes algo, etc. Luego, en Alemania también está la opción de un Dualstudium, que es un estudio donde estudias un par de meses, trabajás otro par de meses y es mucho más práctico por ahí que ir a una universidad, no es tan teórico, no se hace tan pesado y obviamente ya tenés un poco ya sabes un poco si es realmente lo que te gusta, lo que estás estudiando. Studienkolleg creo que está de más decirlo porque bueno, están todos en el ABI y es una opción más que nada para chicos que no están yendo al ABI. Otro punto a tener en cuenta es el Numerus Clausus, supongo que saben, la nota final del ABI. Si bien hay muchas universidades que tienen Numerus Clausus, por lo general no es tan alto, así que les digo, posta no se hagan tanto estrés con la nota del ABI. Hay muchas universidades que son libres, puedes entrar con la nota que sea. Por supuesto, si quieren estudiar medicina o psicología es más difícil,
pero por lo general les digo que no van a tener un problema en entrar a una universidad si tengan la nota que tengan en el ABI final. Último tema, contactos. Yo tengo muchos amigos que por ahí se fueron a una universidad o a una ciudad solamente porque tenían al mejor amigo o a la mejor amiga cerca. Personalmente no lo recomiendo del todo, obviamente depende de cada uno, pero les diría que por ahí elijan primero la ciudad, elijan primero la carrera y luego vean más o menos cómo se arma su red de contactos, quiénes están cerca y quiénes no, porque es una decisión muy importante la de dónde estudiar y qué estudiar, como para por ahí dejarse llevar por dónde está estudiando otra persona. Asimismo, cada universidad, por ejemplo la mía tiene el Buddy Program, que es un programa donde te anotás y te dan el contacto de alguien un par de camadas más arriba de tu carrera, con un poco también tu origen, o sea, probablemente te podría tocar alguien latino, y te pueden aconsejar en un montón de cosas sobre la carrera, sobre la ciudad, qué hacer, etc. Además, algo que se estila mucho en Alemania son los grupos de WhatsApp y de Facebook. Personalmente yo no lo uso, pero sé de personas que sí y por ahí les resirve, pueden comprar dulce de leche allá, etc. Que son grupos que simplemente son, por ejemplo, argentinos en Berlín, argentinos en Frankfurt, y etc. Y lo mismo pasa con Facebook. Y hay un montón de personas, obviamente, que no están en la facultad, que son más grandes, etc., pero que les puede servir como una red de contactos, al menos para el principio. Hay algunas cosas que creo que es importante tener en cuenta si quieren irse a estudiar a Alemania. Por ahí no todos lo tienen en cuenta al principio o se acuerdan muy tarde. En el caso de la visa, por ejemplo, no sé, probablemente no todos tengan un pasaporte alemán o europeo, pero si tienen la idea de irse a estudiar a Alemania, son temas que tienen que tener en cuenta con un poco de anterioridad y no dejar para el último. ¿Por qué? Porque obviamente son procesos que tardan un par de meses y que no son de un día para otro, ¿no? Luego, tema importante es saber cuándo arrancar la facultad. No todas las facultades arrancan el mismo corte de año, algunas arrancan en marzo, otras arrancan recién en septiembre, octubre, y por eso es importante tener en cuenta que la mayoría arrancan en el Wintersemester, que sería en septiembre y octubre. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes que se egresan este año en diciembre, recién aplicarían para ingresar en octubre del 2024. Entonces, ¿qué hacer entre esos meses de diciembre que termina el colegio y septiembre que arranca la facultad? Es una pregunta que muchos tienen y pueden resolver de diferentes maneras, como por ejemplo hacer una práctica, si no trabajar o si no arrancar un estudio acá y luego irse a Alemania. Tercer tema a tener en cuenta es, hay muchas universidades que no te piden esto, pero la verdad es que en mi experiencia sí es así. Uno cuando se quiere presentar para las universidades tiene que elegir más o menos una lista de prioridades, cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero. Porque es así, hay un sistema centralizado que lo que permite es que no se pierdan cupos. ¿Cómo hace eso? Si uno se postula a 3 universidades e ingresa a la primera prioridad, el resto de las postulaciones se borran automáticamente. Entonces hay que tener un poco en cuenta y a la vista de qué universidad me copa más, qué ciudad me copa más, porque no es poner cualquier cosa en la lista y que después salga lo que salga. Luego, hay pocas carreras que piden esto, en mi caso sí me pasó, y es práctica. Algunos piden una pequeña práctica que se tiene que hacer antes de la carrera. No es algo terrible, pero hay que tenerlo en cuenta también por el tema de los tiempos. Y por último, bueno, como les dije antes, el numerus clausus, que es algo que yo no le daría tanto peso, pero por supuesto puede restringir un poco las opciones de a dónde puedo postularme y a qué universidades puedo ir. Y por último, budget. Este es un tema que depende muchísimo de las ciudades. No todas las ciudades son igual de caras, hay unas que son un poco más caras que otras, como por ejemplo München. Gastos básicos siempre van a ser, por ejemplo, la Krankenversicherung, que es la obra social más o menos similar, que es 110 euros al mes mínimo. Luego el Semesterbeitrag, que es lo que sí se paga de la uni, que es algo por semestre, no es mucho, pero también trae muchos beneficios, como el tema de los descuentos
o también el tema de poder moverse dentro de la ciudad con el ticket del transporte público. Y por último, tenemos el tema de dónde vivir. Alemania, por lo general, los estudiantes se mueven en estas 4 renglones, que son, uno, la WG, no sé si están un poco familiarizados con el tema, pero es básicamente un departamento o un edificio grande donde vos compartís, por lo general, las áreas comunes y, por supuesto, por ahí los baños o las cocinas, etc. Cada uno tiene su cuarto, pero es la forma, digamos, que más se utiliza dentro de estudiantes porque es un poco más barata y porque también tiene a favor que no vivís solo del todo. Llegás a casa y tenés a alguien ahí, puedes charlar, puedes comer juntos y no es tan, digamos, solitario como vivir en un departamento. Luego están los Studentenwohnheime, que son subsidiados por el Estado. Por lo general son también bastante baratos, pero tienen en contra que tiene una lista de espera por ahí un poco larga a veces y tienen que esperar un semestre o incluso 2 para obtener un cuarto, lo cual para muchos es un garrón porque uno ya arranca la facultad y más o menos quiere estar en un lugar donde se va a quedar después viviendo y no tener que cambiarse a mitad de semestre o perder tiempo con ese tipo de cosas. Luego están los Private Studentenwohnheime, que son muy similares, la única diferencia es que son más caros y te aceptan de una porque probablemente no se postulan muchas personas. Y por supuesto está como última opción un departamento solo, que por lo general son un poco más caros, pero hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Por ejemplo, los contratos. Cuando uno vive en un departamento solo, por ahí tiene que cerrar solo los contratos, que no es un problemón, pero puede ser para algunos algo complicado el saber por cuánto tiempo cierra el contrato, de 1 año, 2 años, porque más o menos te ata a quedarte en ese lugar. Otros puntos a tener en cuenta. En Alemania se utiliza mucho, al hablar sobre los departamentos y las WGs, si la Miete, o sea, el arriendo, es kalt o warm. ¿Qué significa esto? Que ya se tiene en consideración todos los costos, como por ejemplo el agua, la electricidad, la luz y el gas. Y por ahí, si no es así, tienen que fijarse bien y hablar con el arrendatario para saber más o menos cuánto es el precio original. En mi experiencia y mi recomendación es que tengan en cuenta al buscar un lugar para vivir, 1, las conexiones del transporte público, porque por ahí no viven tan cerca a la facultad, pero realmente no se tarda más de 15 a 20 minutos con el transporte público, que la verdad que es muy buen tiempo. Eso sí, otro tema que muchos no tienen en cuenta es el tema de un supermercado, por ejemplo, cerca, que en Alemania supongo que no van a andar en auto como acá, pero tienen que cargar todas las bolsas, todas las semanas de las compras y por ahí es un poco complicado si tenés que caminar 4 kilómetros. Por supuesto, después hay que tener en cuenta otras cosas como los hobbies, si juegan al fútbol, buscarse un equipo cerca. Por ejemplo, yo juego en un equipo que me queda 10 minutos caminando, pierdo re poco tiempo y también lo puedo hacer en paralelo a la facultad sin ningún problema. Luego también hay otros temas más como espacios verdes, otro tipo de deportes, por supuesto, y espacios recreacionales si les interesa o no. Por último, quería hablar un poco sobre el tema de las becas y el apoyo financiero en Alemania. Supongo que a un montón les debe interesar. Y es que en Alemania, a pesar de que la facultad sea barata y no sea tan cara como en Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de becas especiales de cada universidad. Les dejé ahí links de una de las becas, es de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt, pero cada universidad tiene sus becas. También está el apoyo estatal del BAföG, que es un préstamo durante la carrera, que después uno tiene un plazo bastante amplio de devolver el dinero que le dieron durante esos años de estudio. Todos los links les deberían reservir y cualquier cosa, obviamente, siempre está mi contacto por si quieren escribirme un mail. Mi contacto está en el primer slide y ahí me pueden escribir cuando quieran sin ningún problema y yo les puedo ayudar también a buscar algo que les sirva a ustedes.
Bueno, ¿hay preguntas? ¿Atrás? ¿Atrás? Bueno, igual te escucho. Acá. Sí, decime. O sea, justamente la gracia de una ciudad chica es que es más, para un estudiante por ahí es un poco más abordable. Te puedes mover más fácil, te puedes quizás hasta mover en bicicleta y los precios son más bajos, entonces puedes estar más cerca del centro de la ciudad. Pero el transporte público también funciona en las ciudades chicas. Por ahí no hay tanto, pero porque tampoco hay tanta necesidad. Sin duda, sí. A ver, hay ciudades muy chicas, o sea, pero siguen teniendo buena conexión a una ciudad grande. Otra cosa es irse a un pueblito, pero si es una ciudad estudiantil, por lo general siempre tienen buenas conexiones de tren y rápidamente estás en una ciudad grande. Sí. Wir machen ja unsere Deutschlandfahrt, also die jetzigen Sechser. Und wir werden verschiedene Unis auch dann besuchen, unter anderem auch in Frankfurt, aber nicht die Goethe-Universität, sondern diese FH, die Applied Science ist das, glaube ich, gewesen. Ne? Ja, vielleicht gibt es dazu noch Fragen, auch vielleicht, wie man überhaupt an ein Studium drankommt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie du dich bei einer Universität beworben hast oder wie das vor sich geht. Das interessiert, sí. Das wäre ja der nächste Schritt, den die machen, ¿no? Claro, a ver, primero tendrían que ver a qué universidad más o menos quieren ir. Cada universidad tiene por ahí algunas diferencias en cómo postularse, pero en general se hace, como les decía, en este sistema unificado de postulación. Por supuesto, cada universidad tiene por ahí algunas pequeñeces, cuáles son las Fristen, o sea, los plazos que tienen para postularse, y esos obviamente hay que tenerlos en cuenta. Sí les podría recomendar, que es algo muy importante por ahí, el meterse a las carreras que les interesan y ver el programa realmente. ¿Por qué? Porque uno por ahí se hace un poco una idea de, esta carrera es así, tiene este tipo de salida laboral, pero finalmente no es tan así. Yo lo que hice fue meterme un poco a los programas, qué cursos llevas, qué materias tenés, qué programas ofrecen y también obviamente, como les decía, la salida laboral, que es lo que más importa al final del día. Sí, bueno, te escucho, pero... Nada, yo te quería preguntar si el tema de los horarios es como acá, que las privadas te lo arman el horario, o como más en la UBA que vos elegís, tipo el horario va a ser tus gustos y preferencias. En general pueden esperar algo un poco más como la UBA, por el hecho de ser público, no es que te van a llevar tanto a la mano. Los horarios son bastante libres, es más, no te pasan lista en general. Vos vas cuando querés a la facu, si no querés ir a tal clase no vas y listo. Lo cual por ahí para muchos está muy bueno, pero también conlleva dos cosas, responsabilidad y disciplina de ir a las clases, de mantenerse al día. No hay test acá, no hay parcialitos, no hay parciales. Tenés el examen final de semestre, lo pasás o no lo pasás y listo. Así que es algo que por ahí a muchos les gusta, a mí personalmente me encanta porque las clases por ahí se me hacen eternas, de escuchar 1 hora y media o 3 horas a alguien hablar no es lo mío, prefiero ir a la biblioteca y estudiar el libro directo y listo. ¿Ahí se escucha? Sí, listo. Sí, ahí te escucho. Te quería preguntar, ¿qué estás estudiando vos? Derecho, abogacía, pleno. Sí, o sea, muchas gracias. No de nada. Ahí está, ahí sí. No, sobre el tema de abogacía te quería preguntar si te está gustando la carrera. ¿Si me está? Si te está gustando lo que
¿O qué es lo que más te interesa? ¿Qué te parece difícil? No sé. Bueno, ese es... primero, por supuesto que sí, porque si no, ya me hubiera cambiado. A todo esto, para los que todavía tengan un poco de miedo de elijo la carrera o no, etcétera, en Alemania es bastante simple cambiarse de carrera. Obviamente, si es en la misma ciudad es más simple, pero también incluso entre ciudades. Sobre abogacía, nada. Por supuesto es bastante complicado el tema en alemán, pero les digo que realmente con lo que te enseñan en el colegio vas a andar bien y tampoco es que tengas un gran hándicap en comparación a los compañeros alemanes por ahí. Sí. Muchísimos, sí. A ver, obviamente depende un poco de la universidad y la ciudad. Las ciudades grandes por lo general suelen tener más extranjeros, por supuesto. Si no me equivoco, estaba como en mi facultad al menos era un octavo. Un octavo de los estudiantes eran extranjeros. Por supuesto hay muchas universidades, son 60.000 estudiantes y también hay carreras que no conozco, digamos, y que ahí por ahí hay un montón de extranjeros. En la mía no hay casi ninguno, pero es algo un poco más específico de derecho. Sin duda hay en general un montón de estudiantes extranjeros y también gente que labura simplemente, gente de nuestra edad que por ahí no quiere estudiar y simplemente se va a Alemania a laburar y listo. Así que de extranjeros sí hay un montón y no van a ser los únicos bichos raros que no estudian en su país. Sí. Sí, primero quería, preguntarlo de si te sentías bien preparado. Creo que dijiste que sí o no sé. Y después... Un poco más fuerte, porfa. Ah, perdón. Sí. ¿Ahora? Sí, ahí mejor. Que quería preguntar si te sentías que estás bien preparado en comparación a los demás. Nivel alemán o... Sí, y después si teníamos el pasaporte alemán podíamos entrar también como extranjeros o si nos traía algún beneficio, ¿cómo es eso? A ver, el hecho de no tener un pasaporte no te prohíbe estudiar en alemán ni nada, es simplemente hay que preocuparse un poco antes, el tema de tener la visa, el tema de hacer el depósito que te piden y tener los papeles simplemente cuando te los pidan y no colgar con eso, es básicamente eso. También les dejé el link donde están todas las cosas que te pide el Estado alemán para estudiar en Alemania como extranjero. Luego, el tema de estar preparado o no te voy a mentir, la primera semana fue un shock, pero también tiene que ver, como decía, con el pasar de colegio a la facultad. Creo que les pasa un poco a todos. El ritmo es distinto, requiere mucha disciplina, mucha responsabilidad y quizás no es para todos, pero yo creo que con la base que tenemos del colegio deberíamos andar bien. Hasta ahora, de mis compañeros, no escuché ninguno que la haya pasado realmente mal. Simplemente es parte de el tener que estudiar más que en el colegio, o por ahí un poco más efectivo, un poco más selectivo de cómo dedico mi tiempo a estudiar y probablemente tampoco tenga que estudiar cosas que no me interesen. Entonces, el hecho de que te interese algo también te lleva un poco a estudiar mejor y a estudiar más. ¿Y teniendo el pasaporte tenés beneficios o es lo mismo, solo que tenés que postularte más tarde? Bueno, hasta hace poco tiempo era un beneficio, por ejemplo, porque la beca estatal, el préstamo, el BAföG, era solo para alemanes, hace poco se abrió incluso para extranjeros. Así que beneficios no veo grandes, digamos, simplemente el ahorrarse el tiempo de ir a la embajada, llevar los documentos, etcétera, y preocuparse de ese tema. Sí. Quería preguntarte, para cambiarse de carrera, si te podés cambiar en el medio del semestre o si tenés que esperar a que termine el semestre, ¿cómo es? Tenés que esperar a que termine el semestre, pero por ahí si querés cambiarte una carrera que lleve las mismas materias que llevarías en la nueva, o sea, que en la anterior, digamos, podés seguir llevando esas materias, digamos, y después convalidarlas, que te las acepten en la nueva carrera. Entonces por ahí no perdés del todo el semestre. Obviamente no es lo óptimo, pero no es ningún problema, digamos.
Hola. Ay. ¿Te pareció muy difícil el cambio de cultura? O sea, ¿cómo es la gente, la actitud y así? Buena pregunta. Personalmente no, porque también, obviamente, al estar en un colegio alemán uno ya tiene un montón de noción de la cultura un poco. Y también, por supuesto, si uno tiene amigos latinos, medio que va por la misma cultura. Ahora, yo les recomendaría también hacer amigos alemanes, no cerrarse. En general puede ser que sean un poco más cerrados, que los grupos sean un poco más chicos, qué sé yo, pero también hay gente muy copada y no creo que en cuanto a cultura tendrían muchos problemas. O sea, creo que los sudamericanos somos bastante más similares a los europeos que de otros continentes, digamos. Dale. Dale. Oder ich kann's wieder. Oh, ja, dale. ¿Sabés si la diferencia de exigencia entre facultades argentinas y alemanas es muy grande? Personalmente no estuve en una facultad acá, podría decir cualquier cosa quizás. Personalmente creo que hay que verlo más desde la perspectiva de qué opciones me da el estudiar allá. Y las opciones son bastante más amplias, el poder estudiar en otros países de Europa, si es que Alemania no te gusta, incluso estudiar en un país que habla español como España. O sea, no es algo menor, digamos, a tener en cuenta en cuanto a las aperturas laborales. Por ahí, si uno estudia acá, quizás se te complica un poco más el hecho de irte al extranjero a trabajar. Espero que eso responda un poco a tu pregunta. Sí, sí. En cuanto a la exigencia, no lo sé. También hay que tener en cuenta el tema del alemán. Por ahí eso es un extra de dificultad para los que no son Muttersprachler, etc. Sí, quería preguntar si estás al tanto de las becas deportivas y si es fácil conseguir una en Alemania. Yo me averigué un poco el tema de las becas deportivas porque juego al fútbol. No es como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay tanta necesidad, realmente. En Estados Unidos hay que pensar que hay facultades que te cuestan $30.000 a $50.000 el semestre. En Alemania no llega ni a 1.000 el semestre. Por eso no es un tema que se hable y que esté tan desarrollado en Alemania por ahí, el tema de las becas deportivas. Obviamente, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, incluso jugando en nivel amateur te pueden pagar. O sea, a mí me pagan por jugar y juego nivel bastante tranca. O sea, y no solo en fútbol, también en otros deportes como handball incluso. Entonces, no es una beca, pero al menos te dan un poco de guita. Sí. Si querés gritar y yo lo repito, no sé. Me preguntó si estaba haciendo un trabajo en paralelo. Yo no, por un tema de tiempos, porque no me gusta dejar de lado el deporte y obviamente los estudios. Sé de gente que lo hace sin ningún problema, sobre todo ¿por qué? Porque las opciones son muy flexibles. O sea, obviamente hay un montón de opciones para estudiantes que no te obligan a estar todos los días o te obligan a horarios fijos, sino vos puedes elegir un poco más a qué horarios trabajás, qué días, por ahí una semana no voy, y te pagan bastante bien por la hora también. Por lo general, los equipos de las facultades son un poco más amateur incluso, digamos. Hay equipos que sí se lo toman bastante en serio. Yo no escuché de nadie tampoco que entrenen en la facultad, sí de programas más chicos como entrenamiento de boxeo o algo así, pero deportes en equipo, por lo general hay muchas opciones en clubes de la zona, lo cual incluso es un poco mejor porque no tenés que ir a la facultad quizás a hacerlo y puedes hacerlo más cerca de casa. Sí. Sí. Espera el micrófono mejor. Hola. Okay. Hubo la pregunta si hay beneficios para alemanes. Y bueno, creo que hay Kindergeld si vas a la facu y sos alemán, me parece. Tengo entendido que no.
¿no? Porque no sé si tenés que haber vivido antes en Alemania, pero yo conozco, o sea, de alemanes que vivieron toda su vida en Alemania, que le den el Kindergeld hasta que terminen con la facu, pero no sé si tienes que haber vivido en Alemania. Personalmente, creo que no. Por ahí hay algunas, ¿cómo se dice? Algunas especificaciones también que no te llevan a recibir el Kindergeld. La verdad no lo sé. Eso habría que buscarlo. ¿Y en qué semestre estás? Ahora estoy pasando el cuarto. Sí, terminé el tercero, pero de todas formas en las vacaciones en mi carrera hay que hacer Hausarbeiten, que son como TPs, resolver casos, etc. Y a veces también hay que hacer prácticas. Así que nada, digamos que estoy entre el tercero y el cuarto. Ok, ¿y cuántas horas al día pasas en la facu cuando no estás de vacaciones? Muy buena pregunta. Bueno, depende mucho, la verdad que depende mucho. Sinceramente no creo que el hecho de pasar más horas te sirva de mucho. Yo trato de pasar por ahí, o sea, en rutina normal 5 o 6, pero que sean efectivas, porque si no me sirve, prefiero ir a casa y hacer otra cosa. Realmente creo que eso depende un poco de cada uno. También hay otro tema, hay gente que le gusta ir los sábados o los domingos. Yo el fin de semana no digo que es sagrado, pero trato de dejar un poco de lado la facu, de desconectar, de jugar al fútbol, etc. Y creo que es algo muy importante si uno después no quiere tener que se le queme el bocho, como se dice acá. Entonces, recomendaría eso, no más de 6 horas, porque después tampoco es muy efectivo el estudio. Ok, gracias. De nada. Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen was erzählt hast zum Geldverdienen in Semesterferien. Hast du da schon was dazu gesagt? Vielleicht, weil das ist ja immer ein Problem. Wie kann man das finanzieren? Zwischen Semesterferien. In den Semesterferien, ja. Sí, hay un montón también de oportunidades para estudiantes en las vacaciones de hacer trabajos que sí pueden ser más fijos también y se gana mejor. Y para muchos es una re buena opción de tener más ingresos para después, durante el semestre, usar y gastar en otras cosas. Meinen Sie nur spezifisch in Klausurferien? Ach so, ja. Ich habe über Nebenjobs gesprochen und Minijobs und so. Okay, aber natürlich in den Ferien ist es ein bisschen spezifischer manchmal. Ja, ja. No lo recomiendo, por supuesto depende. Hay ciudades que, en Alemania en general las ciudades están muy atomizadas, entonces algo que está a media hora ya es otra ciudad, cuando en realidad está ahí nomás. También hay un tema, por ahí los trenes rápidos no vienen incluidos en el ticket del semestre de estudiante. Entonces si tenés que ir todos los días, te vas a gastar un montón de plata obviamente, en ir en tren rápido. Posiblemente es posible, pero no lo recomiendo por temas también de tiempo. También hay que considerar que viviendo solo, aunque vivas con más personas, pero igual tenés más responsabilidades, tenés que limpiar, cocinar, lavar, etc. Y eso te quita un montón de energía y tiempo. Dale. Sí. Me preguntó qué tipos de carreras son en inglés en Alemania. Por lo general son todas carreras más, obviamente, en dirección a lo internacional. Y por ahí un poco más específicas. No tan genéricas como medicina, derecho, ingeniería, etc. Esas son todas en general en alemán. Máximo tiene algunos programas o un par de materias en inglés, pero la carrera en sí completa en inglés, no. Las que sí son completas en inglés son, como te digo, más, no sé, international management o cosas así, de administración, de empresas, en esa Richtung. Creo que ahí va el micro. Si se puede vivir en el campus, ¿te conviene vivir ahí o alquilarte algo aparte?
¿Te referís como en Estados Unidos? ¿Ese estilo de vivir en el campus? Claro, no sé si hay de eso, pero... ¿Tipo fraternidad? ¿O cómo? No sé, tipo si hay dormitorios, ponele. Ah, te conviene los dorms. No se utiliza tanto, pero por ejemplo en mi mismo campus hay un Studentenwohnheim. O sea, es similar, no es lo mismo, pero sí se puede hacer. Y ahora, no sé el tema de los precios, por ejemplo. Claro. Ah, y también, no sé tu nivel de alemán al principio, pero ¿te costó como acostumbrarte Sí. para hablar y Sí, escuchar? por más de que uno aprenda un montón de cosas en el ABI y en el colegio, obviamente hay un montón de vocabulario el día a día que no lo tenemos, y eso uno lo aprende bastante rápido igual. O sea, yo no me haría mucha la cabeza con eso porque si uno tiene amigos alemanes, etcétera, aprendes un montón la jerga local, cómo se piden las cosas, cómo se hace todo, pero sin duda cuesta un poquito, ¿no? Y sobre todo si uno viene oxidado por terminar en diciembre el colegio y recién en septiembre, octubre arrancar la facultad ya. Sí. Sí, si vos ya hablabas alemán en tu casa o lo aprendiste todo desde el colegio. No, o sea, desde el kinder. En Ah, casa nunca, o muy poco hablamos en alemán porque mamá no habla alemán, pero no creo que sea un impedimento para estudiar en Alemania. Siendo estudiante, ¿cuánto gastas en promedio por mes, más o menos? Bueno, como decía, eso depende mucho de las ciudades. Hay ciudades que son más caras y otras que son más baratas. Yo personalmente recomiendo al menos 1.100 euros al mes. Porque si uno no la quiere pasar mal, necesita obviamente plata para salir. No les digo que salgan todos los días, todos los fines, pero igual es importante el hecho de salir, de tener amigos, de ir a un bar por ahí. Y yo creo que con 1.100 deberían andar bien. Obviamente hay un montón de páginas en internet que les van a decir tipo, con 800 viven, lo dudo. O sea, no es tan así, por ahí si comes aire, pero la verdad que con 800 es justo, es muy justo. También depende obviamente de dónde vivís, que es el gasto más grande. Si vivís en un lugar todo apretado, con 8 personas, obviamente vas a gastar menos que si vivís en un departamento solo. ¿Y la comida es un gasto grande o no? Depende obviamente, pero sí. Yo como una banda, no sé, pero me gasto tipo 300 euros al mes, mínimo. Dale, gracias. Dale, de nada. ¿Le pasas? Se acaba de bajar. Hola. Te quería preguntar si aconsejas de tomar tipo vacaciones al fin del ABI, porque el ABI termina justo en el medio del Wintersemester, así que antes de empezar con los estudios hay que esperar. Y quería saber si vos aconsejas de empezar directamente o esperar también el fin del Sommersemester. Bueno, como les decía un poco antes, ahí el tema está en que muchas carreras empiezan el Wintersemester y no tenés la opción de empezar en el Sommersemester. Entonces sí o sí tenés que hacer algo en ese espacio, digamos. Si quieren arrancar el Sommersemester, no veo el por qué no. Yo simplemente no pude porque mi carrera no empezaba ahí. De todas formas, entre diciembre y marzo más o menos, y abril en realidad, que arranque el Sommersemester, hay un montón de tiempo si quieren hacer vacaciones, por ejemplo. ¿Y sentiste que perdiste la habilidad de aprender o no? Ninguna. ¿Cómo de aprender? Ah, en esos meses. Sí. No, pero un poco de práctica alemán sí, eso sin duda. Eso sin duda. También el tema de cómo estudiar hay que cambiar, o sea, cambia un poco. Cambia la filosofía, uno también prueba un montón. Yo al principio por ahí aprendía con libros o con videos y después eso ya depende un poco de cada uno. Pero el tema del alemán sí les recomiendo no colgar mucho si arrancan el Wintersemester, porque obviamente llegan y están un poco oxidados. Sí. ¿Cuánto depende más o menos de nuestra solicitud para entrar a una universidad? ¿Cómo? De vuelta. ¿Cuánto antes tenés que mandar la solicitud para poder entrar a una universidad o te lo dice o cómo es ese sistema?
cada universidad tiene sus plazos. Por lo general hay algo que a mí eso no me gusta para nada, y es que es bastante encima de cuando arranca el semestre. Es decir, recién en agosto más o menos, si arrancas en octubre, se abren las solicitudes y ahí recién uno se puede postular. ¿Por qué es así? Porque en Alemania recién en julio termina junio, julio termina el colegio. Entonces la idea es que no lo hagan antes, ¿no? Sí hay que tener, no hay que colgar, porque tenés que después llegar a Alemania y buscar un lugar donde vivir y buscar un seguro de salud. O sea, son un montón de cosas que hay que tener un poco en cuenta. Ok, gracias. De nada. ¿Vos en qué ciudad estás viviendo? En Frankfurt am Main. Es bastante central. Was mich interessiert ist, du bist in Frankfurt gelandet. Ja. War das dein Wunschort? Hast du mehrere Unis dich beworben? Wie lief das bei der Bewerbung? Hat man dich zugeteilt oder wie funktioniert das? Claro. Como explicaba, yo me postulé, por ejemplo, a 3 universidades, a Frankfurt, a Mannheim y a Würzburg, y ahí salud. Y ahí el tema, como les decía, era centralizado, es decir, tenía que poner en prioridad a qué facultad me gustaría ir más. Por eso, una vez que me aceptaron en Frankfurt, simplemente se eliminaron las otras solicitudes y quedé en ese listo, digamos. Por eso es súper importante que tengan en cuenta cuál les gusta realmente más o qué carrera, porque al postularse pueden poner no solo una carrera, también pueden poner otras. Entonces hay que tener un poco en cuenta para qué lado va lo que ustedes quieren hacer. Ja, kann man das wählen oder wird man zugeteilt? Also ich habe das jetzt nicht, vielleicht hast du das auch gesagt, aber... Ja, mit Hochschulstart. Hochschulstart, ne? Ja, genau. Und da kommt es auf Noten drauf Wir an, haben noch oder? einen Link dabei. Ja. Ja, da muss man einfach priorisieren, was kommt zuerst, was würde ich lieber machen. Und dann wird es einfach also wenn man zum Beispiel bei der ersten zugelassen wird, dann werden andere schon gelöscht. Die anderen Bewerbungen. Also ich glaube, das hast du gesagt, dass man aufpassen muss, wenn man zusagt, dass dann vorbei genau, ist. Ne? Deshalb muss man schon wissen, was man gerne studieren will. Und wo, natürlich. Die Links, Hochschulstart und so weiter, das ist übrigens auf der Linkliste drauf. Da hat jeder von euch auch Zugriff und kann sich informieren, wenn es dann soweit ist. Ne? Ja, es ist auch ein Studientest drauf, mit dem ihr einschätzen könnt, welcher Studiengang für euch in Frage kommt, je nach euren Interessen. Ja, da gibt es Links und Studientests, wo man feststellt, was ist überhaupt das richtige Studium für mich. Und wenn ihr da mehr Informationen braucht, dann könnt ihr euch auch gerne an mich wenden, ¿no? Sí, o sea, posta, chicos, usen los links, obviamente, si están interesados. Ahí van a encontrar un montón más de información y cualquier cosa me pueden preguntar si algo no lo entienden o quieren saber más. Usen los contactos. También puse en el primer slide el contacto de Malena Laguna, que estudia en mi misma ciudad. Que es una chica que estudia hace 3 años, casi 4, también en Frankfurt, y también le pueden escribir a ella. Ella también me dijo que estaba re contenta de si podía ayudar a cualquier estudiante que esté interesado en ir a Alemania. Y por supuesto, no solamente en Frankfurt, la oferta va para la ciudad que quieran. Wie sieht's aus? Gibt's noch Fragen, dringende Fragen? Jetzt könnt ihr sie stellen, ja? Also er hat fast bessere Möglichkeiten, euch zu antworten, weil er dabei ist, als wenn ihr mich fragt. Ja? Igual si hay alguna pregunta que no se atrevan a hacer o que no quieren hacer ahora frente a todos o lo que sea, también me pueden escribir después, no hay ningún problema. Bueno, yo quería preguntar si solo podés arrancar la universidad en agosto o no sé. O sea, poner que yo estoy en quinta ahora, ¿no? Pero poner que termino este año y el año que viene ya tendría que arrancar la universidad. ¿Solo mando las inscripciones y solo puedo empezar en agosto? ¿Vos decís mandarlas un año antes o cómo? O sea, mandarlas un tiempo antes. O sea, ¿cuándo comenzás a cursar realmente allá? En octubre. Ah. En octubre en el semestre invierno. Ok.
¿no? Y en verano arrancás en abril. Claro, ok, gracias. Por eso, por ahí los que están en quinto, no sé quiénes son de quinto y quiénes no, pero recién arrancarían, por ahí muchos, en octubre de 2025. Claro, por el 2024 se egresan. Y si querés por ahí tomarte un año entero antes de arrancar, puedes arrancar también en el semestre de verano, ¿sería? Depende de la carrera. Depende de la carrera, realmente. Hay muchas que no, pero por ahí algunas sí. En mi caso no era así. Por eso yo, como digo, hablo de mi experiencia, yo no tenía esa opción, digamos. Wenn noch Fragen wären, könnt ihr euch an mich wenden. Ich bin der Studienberater, ne? Und kann mich dann zumindest weiter informieren für euch, wenn ich es nicht gleich weiß. Oder ich frage dich. Okay. Ansonsten denke ich mal, werdet ihr bestimmt sehr viele Fragen haben, wenn wir in Deutschland sind und wenn wir dort die Universitäten besuchen. Das ist eine sehr gute Erfahrung für euch und der letzte Jahrgang hat da sehr von profitiert auch. Ne? Dann, wenn keine weiteren Fragen wären, dann herzlichen Dank, Alain. Ich finde das total super. Der Alain, der hat sich bei mir gemeldet. Ich kannte ihn gar nicht. Er hat mich angeschrieben und hat mir gesagt, dass er, als er in eurem Alter war, hier auch so eine Möglichkeit hatte zu fragen und dass das unwahrscheinlich schön für ihn war. Und er wollte euch das auch zurückgeben, gell, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das finde ich einfach ganz toll. Ja? Und sowas machen wir dann natürlich auch. Ne? Okay. Dann nochmal herzlichen Dank und wenn du, noch, würde ich das jetzt abschließen und dann würdet ihr dann jetzt in eure Klassen reingehen. Ich würde noch was kurz. Eine Kleinigkeit möchtest du noch sagen? Bitte. Como dije, chicos, estuve en su lugar, sé que por ahí a los de quinto les parece re lejano, incluso a los de sexto. Yo en quinto no tenía ni idea de qué hacer realmente. Posta, use los contactos, nada, estudien y les digo que en Alemania no van a tener problemas con la calidad de estudio que tienen acá. Gracias.